Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Cada ocasión que tenemos un conversatorio es distinto, es agradable. Y en esta ocasión vamos a compartir con una mujer antioqueña, escritora, de una inmensa valía, que se ha desarrollado su vida tanto en el tema universitario, porque además es diseñadora industrial, magíster en historia del arte, profesora universitaria, escritora. ¡Qué maravilla! Lo importante es recordarle a nuestra audiencia lo valioso que es la lectura, lo que nos enseña, nos enriquece y nos tiene un libro como compañía. Por eso, además, invitaré a que en este tiempo disfrutemos el libro de ella, el último, Casi de Piedra, porque también ha escrito en compañía de su padre y de un hermano algunos temas importantes. Pero quiero presentarles primero con un cordial saludo, Ana Cristina. Hola, ¿cómo estás, Antonio? Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de participar en tu programa. Ana, la verdad es que vale la pena, después de leer su libro, su historia, que nos centremos un poquito primero en usted, que nos cuente ese tiempo de la Universidad Pontificia Bolivariana con el diseño industrial y cómo fue llegando a través de la literatura, del arte, a escribir. Ok, yo estudié diseño industrial en Bolivariana, pero siempre estuve muy interesada en el arte. Me metí también a la Universidad Nacional, hice 2 semestres, pero entramos a paro, un paro muy largo que me hizo devolver. Mi interés en el fondo siempre estaba, o sea, a mí me gusta el diseño, me encanta el diseño, me gusta la estética en cualquier estado, en todos los campos, pero el arte me ha gustado, me ha apasionado. Entonces yo, después de trabajar un tiempo en Bolivariana y de estudiar allá y de trabajar como profesora y dar un curso sobre la imagen, me fui para la de Antioquia, estudié una maestría en historia del arte. Yo trabajé 20 años en escultura como artista y participé en salones nacionales y en el Arturo Rabinovich, en muchos sitios, pero finalmente descubrí cuando hice esa maestría que me gustaba mucho escribir e investigar. Eso me abrió la puerta. Yo siempre digo que uno nunca sabe lo que es hasta que por casualidad lo descubre. Uno descubre quién es uno no sabe quién es. Yo empecé esa maestría porque me gustaba el arte, pero en la maestría descubrí que me gustaba mucho investigar y escribir. Entonces empecé a escribir, escribí un libro que se llama Homo Artísticos durante la maestría, después escribí otro y cuando terminé ese otro, que es Los Invisibles de lo Visible, que lo acabo de publicar en inglés, escribí la primera novela. Entonces, después de esa primera novela, que es Casi de Piedra, dije yo, tengo que resolver cómo sigue Casi de Piedra, porque la dejo en punta. Y esta, perdón, Amor en la Nube. Y esta Casi de Piedra es la resolución de Amor en la Nube. También escribiste a dueto con el papá, contá esa historia. Con mi papá he escrito varios libros y con Juan, mi hermano, uno. Mi papá es divulgador científico, mi papá se llama Antonio Vélez Montoya, en el teléfono aparecen juntos ustedes dos. Ha escrito muchos libros de divulgación científica y el primero que escribimos juntos fue porque casualmente nos invitaron a la colegiatura a dar una charla sobre, como un seminario sobre creatividad, pero a cada uno por aparte. Y cuando nos encontramos allá, yo le dije, papi, ¿usted qué hace aquí? Me dijo, a mí me invitaron y yo le dije, a mí también. Entonces, cuando salimos del seminario, yo le dije, papi, tenés mucho material ahí, yo también, porque no escribimos un libro sobre creatividad. Entonces, escribimos un libro que se llama Creatividad e Inventiva, Retos del siglo XXI. Pusimos todo ahí. En ese libro se siente mucho la voz de mi papá, porque mi papá pues estaba muy joven, muy dominante, entonces cogió el material mío y lo organizó, pero no me dejó escribir mucho. Y después Habla yo cogí, ¿ah?
te interrumpo, hay hablar del dominante y me hace recordar partes del libro Casi de Piedra cuando hablamos del machismo, pero enseguida lo metemos al tema Sí, también. porque eso sí, es un tema muy bueno, el del machismo es un tema que toca a todo el mundo, es muy bueno. Bueno, entonces, después es que Juan, mi papá dijo, yo no, yo quiero escribir un libro también con Juan, metámonos en un libro conjunto, entonces escribimos Neuróbico, los caminos del conocimiento. Entonces era un libro muy de ejercicios de ejercicios como de acertijos matemáticos. Yo le propuse a mi papá escribir ahora sobre ciencia y naturaleza, porque mi papá había hecho una investigación muy linda sobre la química, la física, las matemáticas en los seres vivos, y a mí me encanta el tema de los animales, he leído muchísimo sobre animales, amo a David Attenborough, es un ídolo en mi vida, y yo quería completar ese libro. Entonces yo le dije, yo voy a coger esas tres partes tuyas y voy a escribir un libro completo con más temas sobre los animales, y ese libro existe solo en Amazon porque es un libro lleno de imágenes a color y es muy difícil que se lo publiquen a uno. Entonces, la ciencia, naturaleza, Tu vida como profesora, ¿qué enseñanzas le da a una escritora ser catedrática? muchísimo. Te digo, la vida como profesora tal vez es la cosa más importante, yo creo, que yo he hecho, porque yo siempre he pensado que los estudiantes no es una cosa egoísta, o sea, uno educa a los estudiantes, pero los estudiantes lo educan a uno. Uno no sabe qué sabe hasta que lo enseña. Y y es una manera de devolverle a la sociedad lo que uno ha recibido por pura suerte en la vida. Entonces, yo he disfrutado muchísimo la docencia, muchísimo, muchísimo. Y he pensado, yo tengo un blog que se llama Catrecillo en El Espectador, y he pensado escribir una serie que se llame, porque estudié en una universidad pública, yo hago esto, lo otro y lo otro, porque he tenido muchos estudiantes que son personas absolutamente asombrosas en lo que han hecho, y con cero recursos y desde orígenes muy humildes, y eso me muestra a mí, y eso me mostró a mí, sobre todo el trabajo en la universidad pública, lo importante que es tener una universidad pública y abrir esos espacios y todos esos programas de Soy Pilo Paga, todo eso es una cosa extraordinaria porque tú educas una persona y esa persona educa a toda su familia. Así es, y cambia y se mejora la calidad. Repercute en toda su familia. Una sola persona que haga carrera, muchos estudiantes míos, la persona que estudiaba era solo uno en toda una familia. Y esa estudiante les cambiaba la vida a todos sus hermanos y a sus padres. Ese es el eslabón que une la cadena de superación. Eso es La, tan importante, la gente no se imagina hasta qué punto es importante tener educación pues muy barata, no yo, gratis, pero muy barata. yo te comparto y disfruto lo que tú dices, porque pues uno de mis placeres también fue ser profesor de Ah, no bolivariano sabía. y de AFIT como abogado. Y disfruté demasiados años en la cátedra. La Es verdad, una delicioso. pasión que a uno lo lleva a que el tiempo se le borre en la cátedra. Cuando uno dice, Totalmente. sí, hay que tener pasión para ser Sí. profesor, Sí. porque es más la... Hay que sentir el gusto natural por enseñar. Es correcto, Es es un correcto. gusto natural, sí. Bueno, Ana, vámonos para este libro Casi de Piedra. Eh, Te he visto también en algunos eventos en donde has tenido conversatorios Sí. con distintos personajes de la vida antioqueña. Eh, y me parece muy importante la forma en que hoy la literatura, el arte como escritora, se puede ir induciendo en esos conversatorios a la gente para que no solamente nos lea, sino que transmita ese deseo de la lectura en los demás. Esa experiencia de esos conversatorios que tú haces, ¿cómo te ha ido con ellos? Muy bien, porque eh, yo soy tranquila, yo soy fresca, entonces voy contenta al conversatorio, no voy muy nerviosa, voy contenta y feliz de compartir con la gente.
y he tenido muy buenos partners para conversar y eso entusiasma mucho por la lectura realmente. O sea, ¿cuántas veces uno ha leído un libro porque oyó una conversación muy buena sobre ese libro? Y eso lo invita a leerlo, le da un contexto para la recepción de la obra. Lo mismo con las obras de arte. Si tú oyes al artista hablar un rato, si oyes a Beatriz González hablando sobre esa última obra de ella tan bella, tan impactante, entonces vas a la obra y es distinto porque ya estás preparado para recibirla. Yo llegué a ti a través de esos comentarios que van haciendo los que te acompañan. Sí, Entonces, quería era transmitir el verdadero mensaje. Es muy importante ese contacto del escritor, y lo digo en forma genérico, no escritor, sino escritor, con el público, porque ahí es donde más impacta muchas veces y se desarrolla. Así te conocí. La verdad es que por comentarios llegué a ti, y quería que toda nuestra audiencia en muchas partes del mundo conociera a Ana Cristina, muchas porque gracias. sus libros tienen vivencias también, tienen algo de su propia vida, pero transmite de una manera las cosas, cómo se desarrollan, que casi que las hace a uno vivir. Y eso es un mensaje espectacular cuando el escritor transmite esa sensación. Vámonos, eso sí, ya sin más preludios, al libro Casi de Piedra. Tiene un nombre de ensueño. Ese nombre tiene un significado. ¿Cuál es, Ana? Bueno, Gómez Hatim, el poeta barranquillero o cartagenero de la costa pues atlántica, tiene unos poemas hermosos que yo los invito a todos a leer. La obra de él porque es bellísima, uno no sabe qué poema es más bello. Y él tiene un poema que se llama Casi de piedra en el vaivén del tiempo, dice así, casi de piedra en el vaivén del tiempo, y está hablando como de un amor de esos que uno ve al otro que es, o sea, que como si se desapareciera, pero estuviera siempre ahí, como cuando uno dice labrado en piedra. Y, y yo leí ese poema y yo pensé, este poema dice una cosa fundamental en la experiencia de Teresa, que es el personaje principal de Casi de Piedra, y es que ella está enamorada, apasionadamente enamorada de un artista que se llama Jerónimo, de un pintor, y, y ese poema reúne como el espíritu de lo que ella tiene durante casi toda la novela. No toda, pero durante casi toda la novela. La novela tiene unos pequeños poemas, unos fragmentos, como abrebocas de cada capítulo. Un poco como oráculo, como el oráculo, como que va a anunciar lo que va a pasar, para que uno lea el poema y adivine un poco qué sigue. Vale la pena, esa descripción es valiosa porque sí, cada capítulo tiene una parte de un poema, pero enmarca ese poema lo que va a desarrollarse. Eh, Exacto. Ese libro, obviamente, pues tiene un origen, digamos, en la ciudad de Medellín, pero es un libro universal, porque es un tema de vida, universidad, cultura, arte. Es como si fuera un libro universal, donde no tiene un asiento específico ni una locación especial. ¿Es correcto? Sí, pero al mismo tiempo sí, es universal porque los temas que trata, no importa dónde están ocurriendo, universidades, los asuntos de las universidades ocurren en todas las universidades, no importa si es aquí en Alemania, en Estados Unidos, en la de Antioquia o en la Nacional. Esta profesora de geología que es Teresa trabaja en la Universidad Nacional de Medellín y todo transcurre en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Todo. Pero eso no importa porque el amor es una cosa que ocurre en todas partes y los Jerónimos están en la vida de cualquier mujer. A ver, El asunto, ¿qué cuando es un hablamos, Jerónimo? cuando hablamos de Jerónimo, ¿a qué te refieres con ese término? Exacto. Teresa es una mujer común y corriente,
común y corriente, una profesora universitaria, ni fea ni bonita, querida, atractiva, pero es una mujer normal. Y se consigue al más buen mozo de la universidad, a ese profesor bispo, grande, buen mozo, artista, que todas las mujeres en el ojo, un poco un vestido que le queda grande a ella. Ella ni siquiera puede creer que se va, que cuando las cosas se dan, ella ni siquiera puede creer que se lo conquistó, pues, esa cosa tan, ese superhombre. Pero los Jerónimos tienen un precio. O sea, el hombre que todas las mujeres quieren, todas las mujeres lo quieren, entonces es muy difícil de tener para uno. Y Eh, empieza ese tira y afloje de las relaciones, que ocurre casi siempre en todas las relaciones, puede ser en una dirección o en la otra, de una persona que es más atractiva que la otra y que tiene más oportunidades y que no es precisamente fiel, lo cual es muy natural en el caso de los hombres, también pues en el caso de las mujeres, pero en una proporción un poquito menor. Y entonces lidiar con eso, qué hacer en esa situación, porque ella quiere una relación muy seria y él está contento, pero tiene muchas oportunidades a las cuales le queda muy difícil decir que no. esa relación de Teresa con él también se enmarca en relaciones con otros compañeros y en otras actividades. Ella, Claro, ella tal vez va entendiendo esa situación de que no va a ser exclusiva y entonces de pronto abre su mente un poquito. ella se da cuenta poco a poco porque todas las relaciones tienen su luna de miel, su cúspide, su momento donde las dos personas coinciden en estar muy apasionadas la una por la otra, y eso pareciera que va a durar toda la vida. Hay siempre en las relaciones, hay uno que empieza a irse primero de la relación, puede ser cualquiera de los dos, hay uno que empieza a irse primero. Entonces, cómo lidiar con eso es una cosa muy importante. Nadie sabe cómo va a hacer eso, nadie lo puede predecir. Ella, Teresa, tiene otras personas amigas con las que interactúa de la universidad, incluso una interacción muy importante en esta novela es que él tiene hijos, él es separado y ella tiene que ver cómo se va a ganar esos hijos. Difícil tema, ¿no? Ese es un tema muy difícil que se aborda en la novela y que es muy bonito Tiene, porque la tiene peor manera de ganarse a una persona es insistiendo en que uno se la quiere ganar. Y ella deja eso como muy claro, ¿cierto? Ella se respeta a ella misma, los quiere, pero no está dispuesta a tirarse al suelo para que pasen por encima de ella. Eh, esos hijos, Antonio y Joche, difíciles, ¿no? Sí, claro, porque imagínate, ellos tienen mamá y esas relaciones sí que son comunes hoy, donde el divorcio es pues, por ahí del 40% en los matrimonios, por lo menos en Occidente. Entonces todo el mundo tiene que lidiar. Yo quería tocar temas muy comunes, ¿cierto? Uno, eso de ganarse los hijos de un hombre separado. Otro, el lidiar con un hombre que tiene muchas oportunidades y que está menos enamorado que uno. Y también hay un tema importante en la novela que es el hermano de Teresa, que es gay, porque a mí me parece muy importante pues el tema de la homosexualidad y, y que tiene un novio que es una persona depresiva. Entonces el tema de la depresión es una cosa importante también en esta novela. Toca muchos temas, sí. Y el tema también de vivir con los padres cuando ya está mayor, ¿no? Exacto, ellos viven, en esa parte yo gocé mucho porque ellos tienen una relación, Teresa es atea y su papá es muy religioso, muy religioso. Entonces también, y el papá siendo muy religioso sabe que su hijo es gay. Pero es un papá donde predomina el amor sobre los prejuicios y es capaz de ser muy buen papá y una persona muy amorosa con esos hijos que van en contra de sus deseos. Ambos, sí, ambos. Ambos por distintos motivos son personas que no encajan con lo Sí, que él espera de la vida.
Entonces, Ana, lo que hay es uno de los temas importantes, el amor, el respeto, ¿cierto? sí. Conjuga. Y no solamente el amor filial, sino el de los hijos hacia el padre, hacia los padres, ambos con su madre hacían una relación perfecta, ¿no? Disfrutaban. Una relación muy, muy armónica y muy bonita. Yo quería tener una familia que fuera muy unida, que se quieren mucho, que tienen sus problemas, pero que está primero esa sensación de unión y de amor entre ellos. Eso para mí era importante en esa novela, que se sintiera eso. Yo también pienso que querías mostrar lo que era eso, el amor, las ilusiones, el machismo, la pasión, los conflictos, toda esa realidad del mundo, todo eso que vivimos a diario, que nos hace que la convivencia sea bonita pero difícil. Exacto, sí, yo quería mostrar eso. Yo tenía, me parece muy importante, o sea, hablar de la actualidad, escribir una novela donde las cosas que ocurren son las cosas que le ocurren a la gente, Muy a bien. todo el mundo, a la gente normal. Hay una cosa, por ejemplo, en Colombia, que esto es distinto de lo que ocurre en Estados Unidos, es que aquí las familias todavía son muy importantes. Vivimos en un núcleo familiar todavía y eso es una cosa muy valiosa, que yo no veo eso mismo en Estados Unidos, por lo menos entre las personas que conozco. Las Claro, familias son muy desunidas. acuérdate que en Estados Unidos y en Europa mismo las familias a los 18 años los hijos se van. En cambio, Exacto. aquí a los 40 todavía estamos allí. El único motivo por el que alguien se va de la casa es porque se va a casar. O inclusive regresa, si se divorcia, regresa y compra. Sí, Es sí, una maravilla. exacto. Incluso si se divorcia, regresa y a veces, muchas veces con los hijos, regresan con los hijos. Correcto, es una cosa de loco. Y siempre son bien recibidos. Siempre. Siempre. Esa es una cosa de la cultura de nosotros que tiene un valor impresionante y no nos damos cuenta porque lo damos por sentado, pero es impresionante. Pero aquí en este libro también se descubre todo eso. Es una maravilla. Lo que yo disfruté de tu escritura, Ana, y espero que el público que lo lea Gracias. disfrute más que yo, eso es una sensación. Pero hay muchas más cosas para contar. Está el tema de la forma que tú dices, hay que dejar oír la voz del amor. ¿Cómo lo describimos? Eh, yo puse así, que hay que dejar oír la voz. Pues yo no sé exactamente en qué parte lo puse y a qué me refería en ese momento, no sé, pero una cosa en la que yo he reflexionado mucho es No que, es textual, sino que lo interpreto yo, ¿cierto? sí, no sé, por eso te digo, el amor, uno se da cuenta de que está enamorado como un poco, como en cámara lenta, un poco después de que ya está, o sea, no es una cosa que uno capte mismo, sino que, y también se demora para uno darse cuenta que ya no está enamorado. Son cosas que llegan como a la conciencia mucho más lento. O sea, yo digo que es el cerebro reptil, es el que se enamora. Pues o de mamífero, para ser más preciso. El cerebro de mamífero se enamora, pero está muy atrás. Sí, la Y la química conciencia se demora un rato para darse cuenta de que está enamorado o de que no está. es una maravilla. El otro tema que me parece importante mostrarlo es el machismo, que ya lo hemos dicho, pero ese Sí. machismo se sale aceptando, ¿no? A ver, no, no, hay una comprensión. Incluso en Amor en la Nube, yo hablo más todavía sobre el machismo que en esta novela. Eh, yo creo que es muy importante entender cómo es la psicología humana, masculina y femenina, y aceptar que tenemos dos cerebros distintos, con habilidades distintas y con un formato distinto, diseñado para cosas distintas. Es que tenemos un cerebro diseñado para cosas distintas. Mm, es muy bueno que la cultura, que a través de la cultura dominemos, podamos dominar tanto los instintos femeninos y masculinos, entre esos el machismo. Pero de cierta manera uno tiene que aceptar un cierto grado, o sea, usted no puede convertir su hombre en una esposa, usted tiene que convertir su hombre en un esposo.
y aceptarlo así. Es doloroso cuando los intereses no son los mismos, pero es inútil. Usted no puede hacer que el otro, si lo pone bajo demasiada presión, lo obliga a demasiadas actividades que el otro no quiere. Y no estoy diciendo que no haya que sacrificarse en una relación ambas personas, digo que sí hay que sacrificarse, pero el sacrificio no puede ser demasiado grande porque entonces nadie aguanta, todo el mundo se aburre, pues uno se aburre. Claro, Y lo mismo al revés. Supongamos que yo tengo un marido que quiere que yo vaya con él a fútbol todos los fines de semana y a mí no me gusta el fútbol y que me presiona para que veamos televisión juntos, pero lo que a él le gusta, boxeo y yo quiero ser una buena esposa y compartir tiempo con él, pero no me gustan esas actividades y me toca mucho eso, termino aburriéndome. claro, Yo, claro. yo pienso que hay una cosa que los seres humanos descubrimos hace mucho tiempo que se llama la división de labores y la división de roles. Y no solo pues masculino y femenino, sino que por eso hay todas las especialidades que hay y por eso la cultura ha llegado tan lejos, porque hay división, porque usted no tiene que hacer todo. Por eso mismo el otro no tiene que hacer todo lo mismo que haga usted. Lo que importa es que haya un equilibrio, no que el otro haga lo mismo que usted hace. Creo que no me gustaría tener un marido que se cuidara demasiado, por ejemplo, que fuera exageradamente vanidoso y gastara demasiado tiempo en las cosas de la vanidad para verse muy lindo. Creo que no me gustaría. Y mira, eso es una cosa muy machista. Porque, ¿por qué no? Si las mujeres gastan ese tiempo. Claro que a mí no me gustaría tampoco gastar mucho tiempo yo en eso, pero bueno, por decir. Ana, Ah. Ana, cuando tú escribes, hay un objetivo, siempre, o Sí, desahogo, o buscar mostrar algo, sí. enseñar realmente. Hay algo siempre que uno pretende cuando escribe. Esa pregunta me gusta, que digas eso me gusta mucho, porque tengo algo muy claro para decir. Yo no escribo para desahogarme, no. No escribo como el que escribe un diario, no. No escribo para mí, no. Yo tengo mentalidad de profesora y cara de profesor. Y entonces, y estoy acostumbrada a ser profesora. Y mis blogs nunca son sobre mí, nunca son sobre temas. Entonces yo escribo para decirle a las personas cosas que a mí me parecen interesantes. Tiene el corte, obviamente yo no puedo escribir de experiencias que no conozco. Tengo que usarme a mí un poco, bastante, pues, pero no es sobre mi vida, no soy yo el tema, a mí no me interesa yo, a mí me interesa enseñar cosas, me Es- interesa hacer reflexionar sobre cosas, eso es lo que me gusta. Eso lo entendí claramente en- ¿Entendí? a través de la lectura del libro, ese mensaje para mí, y que tú lo estás diciendo, coincide con mi apreciación personal. Qué bueno, me alegra porque así escribo yo, así he escrito siempre. Una maravilla. Ana, yo te hago otra pregunta. ¿Qué sigue? ¿En qué estás pensando escribir o ya estás trabajando en el tema? Estoy trabajando en dos temas. Uno es sobre el retrato. Estoy pensando seriamente qué es el retrato, por qué el retrato, a raíz de una conversación que tuve con un fotógrafo muy bueno que se llama Andrés Sierra, que está haciendo una serie de retratos de artistas. Y cuando hablamos por teléfono, tenemos como no es disputas, pero muchas diferencias en nuestro concepto de lo que es el retrato. Entonces yo, la última vez que hablé con él, le dije, mira, el tema es tan bonito que yo voy a escribir un ensayo largo sobre el retrato y te lo voy a regalar para que lo discutamos y volvamos a una conversación. Entonces, en este momento estoy en esa, pero yo empecé un libro que yo lo titulo para mí en este momento El arte al desnudo y es una explicación de muchos de los temas actuales del arte. Ya no es la explicación biológico-evolutiva del arte, sino de temas actuales del arte. Y tengo por ahí un 30% escrito y ese tema me fascina. Y yo creo que va a ser un libro muy bonito porque porque otra vez es un libro para cualquiera.
no es para especialistas, no tenés que saber de arte para leerlo, no tenés que estar especializado y no tiene ninguna, la forma es una forma, no es académica, es una forma ágil, es directo, es sencillo, es claro. Yo detesto la escritura oscura, la detesto. Mi objetivo siempre cuando escribo no es solo enseñar una cosa, sino la claridad. Como yo no soy poeta, yo ya no soy un artista de la escritura, yo lo único que puedo pretender es que sea claro, nítido, que el que lo lea lo entienda como tomarse un vasito de agua, fácil. Así es, y así lo estás haciendo. Ana, un mensaje para aquellos que están empezando a escribir. Bueno, es que yo no soy, pues, la maestra en ese sentido. Yo, Capaz, sí yo, la tiene. pero bueno, no, yo creo que, a ver, yo diría, el que escribe tiene que leer mucho y leer literatura de buena calidad. O sea, lo que yo nunca posiblemente voy a lograr, ser ese maestro de las palabras, eso tan bonito. Yo disfruto mucho la literatura, me gusta, a mí no me importa ni siquiera la historia, yo leo para leer cómo está escrito un libro, así leo. O lo otro es que leo mucho ensayo, pues muchos libros de ensayo, pero no, pero cuando leo literatura, leo la historia para mí es lo de menos, lo que yo quiero es ver cómo logró la magia de la belleza, del encanto, de la persuasión, de hacerme sentir que me metí a otro mundo. De la descripción que tengo que... Exacto, entonces hay que leer mucho y, yo pienso que una cosa que yo no he tenido y que me gustaría mucho tener es muy buenos editores. O sea, yo he tenido personas amigas que leen, pero que no son editores profesionales, pero un editor profesional sí puede hacer en la escritura de una persona una ayuda increíble, porque para eso es la experiencia, ¿cierto? El que va a empezar a escribir, leer y escribir mucho, como todo, la práctica hace el maestro. Si uno quiere escribir, tiene que escribir todos los días, pues. Mucho, Así, mucho, mucho. muy bien, Ana. Estar contigo es muy agradable. Muchas gracias, Antonio. Sí, eso mismo pienso. El pensamiento al aire te agradece la compañía hoy. Esperamos que se animen todos a leerte, a seguirte, Sería porque maravilloso. es una persona absolutamente valiosa que aporta a la cultura y al desarrollo también de nuestra tierra. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Muchas gracias por este espacio. Muy querido.